Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Quimidioce. Hoy voy a hacer la resolución del examen trimestral, que os puede venir muy bien de cara al examen de recuperación Bueno, el próximo examen de recuperación. Así que, bueno, como me habéis pedido varios de vosotros resolución de algún ejercicio, pues bueno, resuelvo el examen entero así un poco rápidamente. Son cuestiones muy repetidas a lo largo del trimestre, entonces tampoco voy a detallarme mucho más en ello. Y bueno, si tenéis alguna duda me lo podéis comentar de cara a los comentarios, a algún correo, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a resolverlos así por encima un poco el examen trimestral. Tampoco quiero, ya os digo, explayarme mucho, así que bueno, voy a comenzar con ello. Vale. Primera de todo, primera cuestión, valía un punto, 0,25 por apartado, y os doy los elementos litio, berilio, nitrógeno, oxígeno y flúor, y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el de mayor valor de la primera energía de ionización? Vale, la energía de ionización es, aquí os explico, os doy detallado cómo lo pondría yo de cara en un examen, ¿no? ¿Cómo lo explicaría yo? Hay que detallarlo siempre un poquito, hay que siempre los ejercicios explicarlos un poquito. Entonces, yo diría que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un mol de un elemento, un mol en estado gaseoso, estado fundamental, ya lo sabéis. Y así pues, cuanto más cuesta arrancar ese electrón, más grande será el valor de la energía de ionización, porque más energía tendré que yo aplicar para que ese elemento pueda ionizarse, pueda arrancarle ese mol de electrones, ¿no? Y en este caso será el flúor, porque es el elemento más electronegativo, luego los electrones van a estar más cercanos al átomo central, y no solamente por eso, sino también lo podemos justificar con el propio radio atómico, como el radio del flúor es el más bajo de todos estos que tenemos aquí, porque están dentro del mismo periodo, y a la vez que avanzamos en el periodo, por contracción del aumento de la carga nuclear y por que están los electrones dentro del mismo nivel, pues sabemos que los electrones van a estar más cercanos al núcleo, por lo tanto el radio se contrae, ¿vale? Siempre justificación. No vale, no es que cuanto más a la derecha y más arriba, no. Son elementos dentro del mismo periodo, dentro del periodo 2, estos 5 elementos, y a la vez que avanzamos en el mismo periodo, pues aumenta la carga nuclear y por lo tanto los electrones se ven cada vez más atraídos por el núcleo, y hay que los electrones estén más pegados a ese núcleo, y a la hora de arrancar, a la hora de salir, pues van a estar también va a ser mucho más costoso. Entonces en este caso será el flúor, porque es el elemento más electronegativo y sus electrones estarán muy atraídos y por lo tanto serán más difíciles de arrancar. También lo podemos justificar con el radio, ¿vale? Bueno, ese sería el apartado A. El apartado B, ¿cuáles son los iones más estables para cada una de las siguientes especies? Hago su configuración electrónica para el litio, para el berilio, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y veo cuál es la opción más probable para que consiga esa estructura electrónica de gas noble, que va a ser la que me proporcione esa estabilidad, ¿vale? En el caso del litio, si pierdo un electrón, obtendré el litio más y la configuración electrónica del helio, del gas noble, que estaría más cercano al litio. En el caso del berilio, perdiendo 2 electrones, tendría berilio 2 más, la misma configuración electrónica que el litio más, y sería la configuración, la misma configuración electrónica que el helio. En el caso del nitrógeno tendría 1s2, 2s2, 2p3, en este caso cogería 3 electrones para tener 2p6, al ser un no metal, acordaos que los no metales tienden a coger electrones, mientras que los elementos metálicos tienden a perderlos. Entonces aquí tendría la configuración del neón, ¿vale? En este caso, pues el 1s2, 2s2, 2p6, que va a ocurrir lo mismo con el oxígeno y con lo mismo con el flúor, pues O2 menos, configuración del neón, y F menos, configuración también del neón, ¿vale? Serían los iones más estables para cada una de las siguientes especies. 2s2, 2p6 de estructura de configuración electrónica de valencia, neón, 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 ¿vale? Para que obtengan esa configuración electrónica, ganancia de un electrón, lo veo aquí, ganancia de 2 electrones, lo veo aquí, ganancia de 3 electrones, lo veo aquí, ¿vale? Muy sencillito. ¿Cuál es el de menor afinidad electrónica? Cuidado con esto, vamos a ver. La afinidad electrónica es un valor por lo general negativo. Entonces, cuando yo digo cuál es el de menor afinidad electrónica, no estoy viendo al que mayor valor absoluto tiene afinidad electrónica, no. Estoy refiriéndome a qué valor va a ser más negativo en cuanto a la afinidad electrónica. O sea, qué valor va a tener una energía más exotérmica, por decir una manera, en el proceso de afinidad electrónica. Entonces, sabemos que que los elementos muy electronegativos van a tener un valor muy negativo de afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque van a tender a coger electrones, ¿vale? Entonces el elemento más electronegativo que tenemos aquí es el flúor, que cogiendo ese valor de afinidad electrónica, cogiendo ese electrón, vamos a conseguir que ese flúor tenga la configuración electrónica de gas noble. Y yo lo que decía es que cuando un elemento consigue la configuración electrónica de gas noble, se vuelve muy estable. Luego en ese proceso el flúor va a liberar mucha energía, ¿vale? Algo estable en química, algo estable siempre desde un punto de vista químico, es algo que tiene un nivel muy bajo de energía, se considera algo de energía muy baja, ¿vale? Entonces, si yo considero que el flúor va a ser el único que con la afinidad electrónica, con el proceso de coger un mol de electrones en estado gaseoso,
mononegativo, pues en ese caso va a liberar una gran cantidad de energía. Ese proceso de liberación de energía va a ser un proceso muy negativo termodinámicamente. Entonces va a ser un proceso muy exotérmico y yo lo justifico diciendo la afinidad electrónica es la energía que se intercambia en el proceso de captación de un mol de electrones en estado gaseoso o estado fundamental por un elemento. Este proceso es exotérmico y cuanto más fácil sea de captar un mol de electrones para el elemento, mayor será la energía desprendida. Así pues, el menor valor de afinidad electrónica será para el flúor otra vez, ¿vale? Ya que captando un mol de electrones adquiere la configuración electrónica de gas noble, lo que yo os decía antes, y su energía será muy negativa, es decir, muy baja, ¿vale? Acordaos que un número, a ver, si os digo, ¿qué es más pequeño? ¿Un menos 800 o menos 500? Si me voy en la recta real, es más pequeño el menos 800, ¿vale? Entonces, el menor valor de afinidad electrónica está asociado al flúor, ¿vale? Un número muy negativo, un número negativo es muy pequeño, ¿vale? Bueno. Y el apartado D, entre el F y el F-, ¿cuál es el de mayor radio? Aquí la diferencia entre uno y otro lo explico aquí, dice ambos tienen el mismo número de protones en su núcleo, Z igual a 9, Z igual a 9 es el que está asociado al flúor, y los electrones están dentro del mismo orbital, están dentro del orbital 2p. Así pues, la única diferencia que hay es el electrón que entra de más. La diferencia únicamente entre el flúor y el flúor menos es que hay un electrón más en el flúor menos. Entonces, ¿qué pasa? Que la repulsión de 6 electrones dentro de un mismo orbital va a ser mayor que la de 5 electrones. Por tanto, el radio se expandirá un poquito. ¿Os acordáis que lo que decía yo que un electrón dentro del mismo orbital al entrar se expande un poquito? Por repulsión electrónica dentro de los mismos electrones que están dentro del mismo orbital. Entonces, eso va a producir una pequeña expansión del radio, ¿vale? Entonces se expandirá un poquito ese radio y el radio iónico, en este caso, del F- va a ser mayor que el radio atómico del flúor, ¿de acuerdo? Porque en este caso el número de protones es el mismo, el Z es igual a 9, el número de protones en su núcleo va a ser el mismo. Entonces, la carga positiva no va a atraer más desde fuera. Entonces, en este caso, está justificado con eso, la repulsión dentro de 6 electrones dentro del mismo orbital, ¿vale? Bueno, pasamos al ejercicio 2. Y de considerar las especies químicas HCl, KBr, Na, carbono diamante, Cl2 y HF. Y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la especie conductora en estado fundido o en disolución pero no en sólido? Esta es una característica de compuestos iónicos. Y aquí el único compuesto iónico, el único compuesto metal, no metal, es el KBr. Entonces, muy sencillo. Estado fundido y disolución, los compuestos iónicos conducen, pero en estado sólido no conducen. La sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, no conduce en estado sólido, pero fundido o en disolución sí que conduce. La electricidad y el calor vamos aparte, pero vamos. Me refiero principalmente a conductor eléctrico. El siguiente, el apartado B, clasifique las anteriores especies en orden creciente de punto de ebullición. Vale, aquí, orden creciente, ¿vale? Es decir, de menor a mayor. Si yo tengo en cuenta esto, dices, a ver, profesor, pero es que a lo mejor yo en orden creciente no sé hacerlo a lo mejor en orden decreciente, pues lo hago mejor. Bueno, pues pongo el orden el más grande hacia la derecha, que es a lo mejor el que lo veo yo mejor, y lo voy poniendo hacia la izquierda para que sea en orden luego creciente, ¿vale? Desde más pequeño hasta el más bajo. Aquí os pongo el primero, el carbono diamante, porque es un sólido covalente. Acordaos que los sólidos covalentes son las sustancias químicas que mayor punto de fusión y ebullición tienen. Después van los metales, en este caso el sodio, ¿vale? Después los compuestos iónicos, el KBr, y luego están los tres compuestos covalentes. Que a la hora de decir cuál de los tres tiene mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, vamos a determinar primero los puentes de hidrógeno, porque es una fuerza intermolecular que posee el HF por tener un enlace hidrógeno-flúor. Acordaos que los puentes de hidrógeno los tienen las sustancias que tienen hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno, ¿vale? En este caso el HF tiene mayor punto de fusión y ebullición porque tiene puentes de hidrógeno. La duda realmente en este ejercicio es el HCl y el Cl2. Y aquí os digo que el orden de Cl2 y HCl puede ser diferente debido al tamaño. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, las fuerzas polares, las fuerzas dipolo-dipolo son un poquito más fuertes que las de dispersión dipolo-London. Entonces, normalmente el HCl debería tener un punto de ebullición un poquito más alto que el Cl2. Pero ¿qué pasa? Que el Cl2 tiene un peso atómico, mejor dicho, un peso molecular de 35,45 que tiene el cloro por 2, unos 71, mientras que el HCl tiene un peso alrededor de 36,5. Es decir, que el Cl2 es una molécula el doble de grande que el del HCl. Entonces, aquí, si ponéis el Cl2 antes que el HCl, no pasa nada, porque también el tamaño es una de las cosas que importan en el punto de ebullición. Y cuanto más tamaño ya tienen las moléculas, mayor es su punto de ebullición también. Entonces tengo que tener cuidado con esto. Si aquí pongo Cl2 y HCl, también lo hubiera dado como válido, siempre y cuando me hubiera justificado que el tamaño de una es mayor que el de la otra, ¿vale? Pero bueno, que en ese sentido, principalmente llegando hasta aquí,
os doy bastante parte del ejercicio, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de sustancias según sus enlaces son las siguientes moléculas? El apartado C. A ver, moléculas, por ejemplo, el KBr no es una molécula. El sodio en sí tampoco es una molécula, es un metal, y el carbono de diamante tampoco es una molécula. Luego, ¿de qué tipo de sustancias según son sus enlaces las siguientes moléculas? Bueno, aquí había dos formas de encarar este ejercicio. Darte cuenta de que la palabra moléculas no va implícita en el KBr, en el Na y en el carbono diamante, o bien poniendo que cada una de ellas eran, o sea, decir, bueno, si no son moléculas, lo clasifico en compuestos covalentes, compuestos iónicos, el sodio es un metal y el carbono diamante es un sólido covalente. Pero si que habéis tachado estos tres, que algunos lo habéis hecho, si habéis tachado estos tres no lo habéis metido dentro, y habéis dicho que el HF era una molécula polar, con puentes de hidrógeno, este era una molécula polar con fuerzas de dipolo-dipolo, intermoleculares, y si esta me decís que es una molécula polar con fuerzas intermoleculares tipo London, os lo hubiera dado también como válido este ejercicio, ¿vale? Entonces, en este caso, os lo dejo así, y son las dos opciones que le hubiera dado bien el ejercicio. Cuestión 3. Considera las especies químicas Bf3, Bf4-, F2O y F2CO y responde a las siguientes cuestiones. Bueno, aquí he respondido la A y la B de golpe, que representa las estructuras de Lewis de cada una de las siguientes especies, y justificarme la geometría de las especies químicas teniendo en cuenta la hibridación del átomo central y el ángulo de enlace, ¿vale? El Bf3 es esto, tengo aquí sus configuraciones electrónicas tanto del boro como del flúor. Hago sus dos configuraciones electrónicas, veo que tiene una hipovalencia el boro, la hibridación va a ser sp2, ¿por qué? Porque va a tener tres direcciones, una s y dos p, la geometría va a ser triangular plana porque son tres direcciones triangular plana, y el ángulo de enlace son 120 grados. Aquí he puesto la geometría electrónica y molecular, va a ser la misma geometría triangular plana, ¿vale? La geometría molecular y la electrónica va a ser exactamente la misma. En el caso de Bf4-, en el caso de Bf4- lo que va a entrar va a ser un electrón más al átomo de boro. Por lo tanto, vamos a formar 4 enlaces, y aquí sí que ya no va a existir hipovalencia, sino que el propio boro con esa carga negativa, aquí se me ha olvidado poner una carga negativa, aquí a la hora de hacer a lo mejor la estructura de Lewis me ha faltado ponerle aquí en el boro un menos, pero bueno, que sepáis que aquí hay que poner un menos, ¿vale? Y me queda boro, cada una de las especies tiene 8 electrones, cumple el octeto. Como tiene 1, 2, 3, 4 direcciones, tiene hibridación, una hibridación, bueno, el orbital híbrido va a ser un sp3, una dirección s y 3 direcciones p, y esto se corresponde a una geometría tanto electrónica como molecular, tetraédrica. El ángulo de enlace de esta geometría es 109 grados, ¿vale? Bueno, por otra parte, el F2O, aquí habéis puesto muchos geometría lineal, cuando tenemos que también tener en cuenta bueno, aquí, claro, como he hecho también anteriormente el flúor y el boro, he puesto también la configuración electrónica del oxígeno, ¿vale? Aunque aquí no pongo la del carbono, pero bueno, el carbono son 4 electrones, se me ha olvidado ponerlo, pero bueno. Oxígeno son 6 electrones, veo su configuración de valencia, pongo los 6 electrones, 1 cada uno, y veo que el flúor tiene 8, el oxígeno tiene 8 y el flúor tiene 8. De tal manera que esta molécula queda muy sencillita, flúor, oxígeno, flúor, y lo único que tengo que darme cuenta son las direcciones del oxígeno. Acordaos que cada par electrónico también compone una dirección, entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. Tengo la hibridación sp3 de las 4 direcciones. Luego la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Aquí pongo geometría electrónica tetraédrica, pero la geometría molecular va a ser angular, ¿de acuerdo? Y el ángulo de enlace de una geometría tetraédrica, acordaos que siempre es 109 grados, ¿vale? El F2CO, aquí os pongo además el carbono en el medio para que sepáis que es el átomo central. Bueno, sabiendo que son 4 electrones, 1, 2, 3, 4 y un doble enlace con el oxígeno para que todo el mundo, o sea, todos los átomos aquí tengan 8. Entonces yo me fijo que cada enlace va a suponer una dirección, 1, 2, y cada doble enlace también supone una dirección. 1, 2, 3 direcciones. Hibridación sp2 de las 3 direcciones, una dirección s y 2 direcciones p. Geometría triangular plana, aquí coinciden tanto la geometría electrónica como la geometría molecular. Acordaos de ponérmela, ¿vale? Intentad hacerme un examen ordenado, es decir, si ponéis la geometría molecular, triangular plana, geometría electrónica, si me ponéis 2 comillas también la doy como válido, ¿vale? Entonces aquí os lo dejo. Vale, ángulo de enlace 120 grados por la triangular plana, igual que la anterior. Ahora la tenéis aquí, es también 120 grados, ¿vale? Y así digamos que contestamos la pregunta A y la pregunta B dentro del mismo apartado. Luego, por otra parte, tenemos la pregunta C, que dice: considerando las moléculas Bf3 y F2O, explican en qué caso el enlace del flúor con el átomo central es más polar. Aquí os estoy hablando del enlace flúor con el átomo central, es decir, boroflúor y oxígeno flúor. No estoy hablando que la molécula sea polar. Estoy diciendo cuál de los dos enlaces es más polar.
Bueno, pues ahí tengo que ver yo la diferencia de electronegatividad. Acordaos que existe siempre un enlace polar porque los dos elementos no tienen la misma electronegatividad. En el momento que exista un elemento que tiene más electronegatividad que otro, ese par electrónico va a estar atraído más hacia el elemento que más electronegatividad tiene. Entonces, el boro y el oxígeno no van a tener la misma electronegatividad. Entonces el enlace boro-flúor no va a tener la misma polaridad que el oxígeno-flúor. En este caso la diferencia es muy pequeñita en el oxígeno-flúor porque si nos fijamos en la tabla periódica, el oxígeno está al lado del flúor. Entonces ese enlace va a ser poco polar. Un poquito hacia el flúor, vale, pero poco polar. En el caso del boro y el flúor sí que vamos a tener elementos entre medias que van a hacer que la diferencia de electronegatividad sea mucho más grande. Imaginaos, el flúor está en el grupo 17 y en el boro está en el grupo 13. Luego vamos a tener por entre medias el oxígeno, vamos a tener entre medias el nitrógeno, el carbono. Entonces vamos a tener ahí varios elementos que van a hacer que la diferencia de electronegatividad sea más grande. Entonces la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el flúor va a ser mucho más pequeña que en el flúor y el boro. Por lo tanto, el enlace boro-flúor va a tener más polaridad, o sea, va a tener un momento dipolar mucho más grande que en el caso del oxígeno-flúor. ¿Vale? Explicado así queda. Vale. Cuestión 4. Considera los elementos A, B, C y D cuyos números atómicos son 12, 16, 19 y 36. A partir de las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, responde razonadamente las siguientes cuestiones. A. Identifica cada uno de los elementos y escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. Aquí responde el A, el B, identifica el grupo y el periodo al que pertenece cada uno de ellos, y el D también lo hago de golpe, directamente lo hago todo en este cuadrito aquí que veis, que queda súper chulo y me queda respondidas todas las preguntas. Primero de todas las configuraciones electrónicas, lo hago con el diagrama de Moeller, así que lo hacéis sin ningún problema. Grupo 2, me fijo grupo 2 porque termina en S2, periodo 3 porque el orbital de mayor energía es el 3. Y este corresponde al magnesio. Aquí, grupo 16 termina en P4, grupo 16, y periodo 3, el azufre, periodo 3 por el nivel más alto. Aquí en este cambio va a ser periodo 4 y orbital S1, grupo 1, que va a ser el potasio. Y en el caso del D, 4P6, P6 es un gas noble, grupo 18, periodo 4, criptón, ¿vale? Entonces, periodo 4, veo que aquí el 4 es el de mayor. Esto la mayoría me habéis hecho bien. Entonces, la configuración electrónica era el apartado A, grupo y periodo y elemento apartado B, y el grupo y el apartado D escribe los números cuánticos del último electrón de valencia para cada uno de ellos. Bueno, el último que entra sería este, hacia abajo, 300 menos un medio. Este que entraría hacia abajo también sería del P4, acordaos que primero intento ponerlos lo más desapareados posible y luego hacia abajo. Este le he puesto una rayita hacia abajo y debería ser una rayita hacia arriba. Pero bueno, a mí el que me interesa es este, una rayita hacia abajo, 3, 1, menos 1, menos un medio, N, L, M sub L y M sub S, ¿vale? Acordaos que como es un orbital P, esto es igual a 1, como está en la primera caja menos 1 y menos un medio porque el spin tira hacia abajo, ¿vale? Si tenéis alguna duda de los números cuánticos hay más vídeos, pero vamos, que tampoco creo que haga mucha diferencia. Haya mucha diferencia. Los números cuánticos los soléis pillar bastante bien. Pero bueno, lo explico. Orbital 4, número cuántico 0, 0. 0 porque es un orbital S. 0 porque va entre menos L y menos S y es 0 también. La única cajita posible es la de 0. Y más un medio porque apunta hacia arriba. Y en el caso del criptón, el último electrón será 4 del periodo 4. 1 del orbital P, acordaos que va siempre asignado al número 1, 1 del orbital uno de que va desde que está en la caja, esta sería la caja menos 1, esta sería la caja 0 y esta sería la caja menos 1, menos 1, 0 y 1. Entonces este electrón de aquí tendrá también M sub L 1 y menos un medio sería el spin porque va a tirar hacia abajo, ¿vale? Y luego ordeno los elementos A, B y C por orden decreciente radioatómico. Veo que el azufre y el magnesio serán los únicos que me den problemas porque el potasio está en un orbital n igual a 4. Aquí algunos me habéis también cogido el del criptón. Bueno, si lo queréis hacer A, B, C y D, vale, pero bueno, normalmente lo pido del A, B y C. O sea, vamos a terminar ceñirnos a los que nos pide el ejercicio. Si nos piden el D, pues si no nos piden el D, por favor no lo hagáis, ¿vale? Entonces, azufre, magnesio y potasio. Aquí el de mayor a radioatómico va a ser el del potasio, acordaos también del orden creciente, ¿vale? De menor a más pequeño, y la única duda es entre el potasio y el magnesio, entre el azufre y el magnesio. Entonces, entre estos dos están en el mismo nivel que el magnesio, o sea, el azufre está al mismo nivel que el magnesio, pero a mayor, al aumentar en el periodo, lo que hago es meter más protones dentro del núcleo,
y voy metiendo electrones dentro del mismo nivel. Por lo tanto, la atracción entre orbitales, la contracción de entre orbitales va a ser un poquito más grande. Por lo tanto, el radioatómico del azufre va a ser un poquito más pequeño que el magnesio. Y luego, como estamos en orbital 4, el potasio va a ser el más alto de todos porque ya juega en otra liga, lo que os decía yo. Al estar en un orbital mucho más externo que los otros dos, estos están en nivel 3, magnesio y azufre, y el potasio está en el nivel n igual a 4. Entonces, pues, esa es la primera, la principal duda entre ellos, ¿vale? Bueno. La cuestión 5, un ciclo de Born-Haber. Ciclo de Born-Haber, no tiene mucha más historia, ¿vale? Litio, sublimación a litio gaseoso, primera energía de negociación para que sea litio positivo, un medio de flúor para que forme la entalpía de formación, un medio de la energía de disociación, la afinidad electrónica para que sea flúor monopositivo, y acordaos que ponerlo de forma gaseosa, esto se le llamaba energía de red, ¿vale? Entonces, a partir de los iones monopositivos en estado gaseoso, ponerlo en forma sólida, pues a eso se le llama energía de red, que es lo que hace que estén solapados los propios átomos en un enlace iónico. Acordaos que el ciclo de Born-Haber solamente se puede representar para compuestos iónicos, ¿vale? Para el enlace iónico. Os doy aquí los valores de cada uno de ellos y simplemente sustituyendo los valores, el único valor que me falta es de la energía reticular. Y en la energía reticular este ejercicio me lo habéis hecho bastante bien muchos, entonces es menos 1000 con... Algunos ha dado menos 1011, pero bueno, lo doy como válido perfectamente, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues aquí sacar únicamente la energía reticular. Problema 1. Estequiometría. El cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata, precipitando totalmente cloruro de plata y obteniéndose además nitrato de sodio. Calcule A, la masa de cloruro de plata que se obtiene a partir de 100 ml de disolución de nitrato de plata, 0,5 molar, y de 100 ml de disolución de cloruro de sodio, 0,4 molar. Bueno, aquí voy a ver simplemente componerlos, que el reactivo limitante va a ser este. O sea, si la reacción es mol a mol, si está bien ajustado, claro, hay que saberse la formulación. Si no sabemos la formulación, evidentemente no vamos a hacer bien el ejercicio. Bueno, si hacemos bien la formulación y veo que todo es 1, 1, 1, 1, y veo yo que aquí tengo menor concentración que aquí, estoy viendo prácticamente que el reactivo limitante va a ser el NaCl. De todas maneras, si no, lo comprobamos. Pero vamos, que es que se ve prácticamente, o sea, todo igual, los mismos moles, la misma estequiometría, y tiene menor concentración, pues blanco y en botella. Tenemos aquí el compuesto que va a ser el reactivo limitante. Entonces, como la reacción es mol a mol, empiezo, ¿qué tengo de aquí? 0,1 litro de NaCl. Hago los factores de conversión correspondientes y al final, como me piden a mí los gramos de, la masa de cloruro de plata, pues me queda 5,74 gramos de cloruro de plata. Muy sencillo, un problema muy sencillo. Y luego ve los gramos de reactivo en exceso. A ver, los gramos de reactivo en exceso en total, ¿vale? Claro que va a sobrar reactivo en exceso, pero ¿qué cantidad total hay de reactivo en exceso? Bueno, aquí pongo número de moles igual a masa por volumen, pero realmente aquí lo único que puedo hacer, simplemente esto, si queréis lo tacháis, esto es una tontería que he puesto de aquí. Pero bueno, lo único que aquí es interesante es hacer lo mismo, pero para el nitrato de plata, ¿vale? En 0,1 litros hago los factores de conversión para obtener los gramos y me da que son 6,8 gramos, es decir, que 5,74 gramos de AgCl reaccionan con 6,8 gramos de nitrato de plata, y me sobrará, creo que me sobraban 1 con algo, pero vamos, que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea que al fin y al cabo me piden los gramos de reactivo en exceso, ¿vale? O sea, el reactivo que está en exceso son 6,8 gramos del reactivo que está en exceso, ¿vale? Tampoco tiene mucha historia. Era un poco a lo mejor a la hora de interpretar. Pero si tenéis alguna duda a la hora de interpretar algún resultado, preguntadme, ¿vale? Bueno, y el efecto fotoeléctrico. El problema de efecto fotoeléctrico. Según el modelo atómico de Bohr, calcula la energía de ionización del hidrógeno para un electrón en su estado fundamental. Os doy la RH, os doy la RH, ¿vale? Y simplemente la variación de energía es igual a RH, 1 partido n1 al cuadrado y menos 1 partido n2 al cuadrado. Si el orbital inicial es 1 y el orbital final es el infinito, porque es energía de ionización y va a ir hasta un orbital infinito tan lejano que no sea ni del propio átomo, pues aquí me queda 1 menor 0 y total que la diferencia de energía es RH, es decir, 2,18 por 10 a menos 8. Y algunos habéis puesto el signo menos. Qué manía poner el signo menos. Por favor, tenemos que tener en cuenta que el potencial de ionización es positivo. La frecuencia no puede ser negativa. La energía sí puede ser negativa, ¿vale? Si tenemos en cuenta que se absorbe puede ser positiva o negativa, si se absorbe o se emite, ¿vale? Ese es el signo de la energía. Pero la energía en sí tampoco es negativa. Tenemos que tener en cuenta que la energía se absorbe o se emite. El signo menos en la energía significa que se absorbe. Bueno, depende también un poco el criterio. Pero bueno, en este caso, si yo pusiera aquí, por ejemplo, nivel final menos nivel inicial, tenemos que tener en cuenta que paso de un nivel final
Imaginaos que aquí me da negativo, significa que este valor de aquí es más grande que aquí. Es decir, que la energía en ese proceso pasa a un nivel más pequeño y luego se libera, ¿vale? Al liberarse energía va a ser negativa, ¿vale? Pero la energía en sí es positiva. Mejor dicho, que va a ser negativa, va a tener signo negativo. Pero la energía siempre es positiva, ¿vale? Y la frecuencia también, por favor, no me lo pongáis mal. Bueno, pues simplemente RH en este caso. Con poner RH hubierais tenido la puntuación en este problema. Luego, una radiación de longitud de onda 480 nanómetros incide sobre una superficie de un material de frecuencia 4 por 10 a la 14 hercios. Confirmar que se produce efecto fotoeléctrico y calcular la velocidad de los electrones emitidos. Bueno, aquí tengo la longitud de onda del fotón. Luego la energía del fotón, h por c partido... Acordaos que esto es frecuencia, h por frecuencia, pues la frecuencia es c partido del lambda. Luego tengo aquí que la energía del fotón es esta. La energía umbral, ¿cuál será? Pues tengo su frecuencia umbral. La vuelvo a calcular la energía umbral y veo que la energía umbral es esta de aquí, la del fotón, ¿vale? Entonces, ¿se va a producir efecto fotoeléctrico? Sí, porque la energía del fotón, que es 4,14 por 10 a la menos 19, es mayor que la energía umbral, que es 2,652 por 10 a la menos 19. Al ser mayor, pues bueno, ¿qué energía va a absorber? Pues va a absorber esta. ¿Y qué energía me va a quedar como energía cinética para ese propio electrón? Pues la resta de ambas, es decir, 1,488 por 10 a menos 19. Y eso va a ser igual a la energía cinética del electrón que vaya a salir. Repito el efecto fotoeléctrico. Un fotón golpea la superficie. Si la energía que llega es mayor que la energía umbral, se produce efecto fotoeléctrico. Que no se emite electrón. Ya está. Ahora bien, si vengo con mayor energía, aquí pierdo una energía y la resta de esto más lo que haya absorbido va a salir en forma de energía cinética de un electrón del propio material que yo ya he arrancado aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, 1,488 por 10 a la menos 19 es igual a la energía cinética del electrón. Entonces, la energía cinética del electrón, os doy la masa del electrón, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y aquí lo único que tengo que despejar es la velocidad al cuadrado, que, cuidado, alguno habéis puesto la velocidad al cuadrado como la velocidad del electrón, y es... Cuidado con esto, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que 3,27 por 10 a la 11 es la velocidad al cuadrado. Hago su raíz cuadrada y me salen unos 5,7 por 10 a la 5 metros por segundo, ¿vale? Que es bastante, pero es unas 1000 veces más pequeña que la velocidad de la luz. O sea que tenemos que tener en cuenta unos 3 órdenes de magnitud. Entonces, sí, vale, es rápido, pero tampoco es exageradamente alta, ¿vale? Es bastante alta, pero tampoco mucho. Bueno, y luego, según la hipótesis de dualidad partícula de Broglie, ¿qué longitud de onda tendrán los electrones emitidos en el apartado B? Bueno, pues simplemente sabiendo la velocidad del otro electrón, h es una constante, la masa del electrón es también otra constante, la velocidad del electrón pues tendrá su longitud de onda, y su longitud de onda pues serán 1,27 nanómetros. Ya está, ¿vale? Hacemos los cálculos y simplemente hacer estos cálculos con la dualidad, con la hipótesis de dualidad partícula de Broglie, obtendríamos este resultado, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda dejadnos en los comentarios, por favor, y nada, que paséis un buen finde, y que nada, que os veo ya el lunes de cara al examen, espero que os salga todo muy bien. Así que nada, un abrazo y mucha suerte, de verdad. Si tenéis alguna duda me la comentáis. Hasta luego.